Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial. Mi estimada Sandra, buenos días. Sí, ¿cómo Buenas están? tardes Buenos allá días. Buenos días. Jenson Plavalle, este es su servidor, y Raúl Zavala desde Puerto Cayo. Le saludamos. Bueno, usted, oceanógrafa titulada de la SPOL y tiene una maestría, una especialidad o es experta en ecología marina. Para nuestra audiencia es importante abordar estos temas desde la profundidad y de la extra seriedad y extra complejidad de estos temas desde el punto de vista científico y hacerlo un poco más maleable y más asimilable para que podamos entender bien cuál es el escenario, en este caso del fenómeno del niño y por qué la preocupación desde el año, corríjame si me equivoco, las alertas de este niño, de este fenómeno del niño de este año, están más o menos hace 2 años aproximadamente, corríjame si me equivoco. ¿Cuál es en sí la magnitud de lo que se vendrá y cuál es la realidad actualmente? Buenos días, Sandra. Bueno, buenos días con ustedes. En efecto, estoy estacionada. Mi residencia es en los Países Bajos, lo que se conoce como Netherlands, y de manera más turística como Holanda, aunque Holanda en el futuro era simplemente una provincia más. En efecto, me gradué de oceanógrafa física en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En realidad he cursado 2 maestrías en la Universidad de Alto Rendimiento, como son las más conocidas en Europa, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Ámsterdam, la primera de ellas con cum laude. Y estoy actualmente también con una universidad de alto nivel, que es la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. He participado como funcionaria en el gobierno holandés, creo que he sido la única con ese cargo en temas de agua, y hoy actualmente estoy orientada más en lo que se refiere a la ciencia conectada con la política pública. Así que ha sido una oportunidad de poder estar en este espacio del cual hemos conversado mucho y se ha comentado mucho acerca de la aproximación, de lo que se va a aproximar el evento del Niño, que es un fenómeno atmosférico a nivel mundial con un impacto de relevancia. Poder predecir la magnitud, yo creo que va de la mano de la preparación y de la vulnerabilidad de los países donde este fenómeno va a impactar. En todo caso, me gustaría que hoy cambiemos un poco nuestro esquema de conversación, que se iba a plantear eso en el primer momento, y el ingeniero Zavala me solicitó que hagamos una revisión quizás científica, pero considero que en estas últimas semanas la prensa de alguna manera ha bombardeado la ciudadanía con diferentes líneas de conocimiento y de información acerca de lo que el evento del Niño representa. Mis colegas académicos también lo han hecho de manera muy acertada, y tratando de enfocar un poco cuál sería el impacto de los escenarios para la provincia de Manabí, me gustaría quizás darle un matiz un poco de la parte, llamémosle la conexión política con el evento del Niño, que creo que va a hacer el conversatorio un poco más interesante, porque fuera de la parte científica, académica que he tenido, soy consultora también, y tuve la oportunidad de estar involucrada en la parte política en Europa, o sea que creo que puedo hablar con experiencia sobre el tema y tener los criterios suficientes como para que podamos tener una discusión de cómo la política o cómo la provincia de Manabí se va a ver afectada y cuáles son los niveles de preparación que debe tener. Sandra, muy buenos días. Raúl Zavala, un gusto de conversar ya personalmente. Hemos intercambiado algunas situaciones, algunas conversaciones. Dentro de todo lo que es el escenario de análisis científico, académico, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tienen ustedes
con respecto a la población civil frente a lo que va a ocurrir y a las incidencias del fenómeno del Niño. ¿Qué pasa con nosotros los ciudadanos en este escenario? Bueno, la verdad es que el Niño no es un evento nuevo. Poder categorizarlo es un poco el reto de los científicos a nivel mundial. Lo que hace que tengamos una ventaja de conocerlo, llamémosle así. No va a llegar de manera sorpresiva, no va a llegar, va a llegar tocando la puerta de alguna manera. Ya le está tocando. Lo que estamos haciendo en este momento es permitiendo, o que nos está permitiendo conocerlo un poco más. Y es un proceso de un poco de espera, porque es una evolución. El proceso en sí es una evolución, y eso es lo que está sucediendo con este fenómeno. ¿Qué es lo que sucede? Yo recuerdo mucho porque estuve en Ecuador, justamente había llegado un día jueves, y el terremoto de Manabí en el 2016 me cogió justamente llegando a un lugar, en una calle, en un carro, en una avenida X. Y lo que yo puedo manifestar en cuanto a la similitud de eventos y a la similitud de eventos que no son predecibles como un terremoto, es el grado de incertidumbre. El 1, en el terremoto, el grado de incertidumbre podría estar en que el evento aparece, se suscita, y hay la respuesta inmediata de la población hacia ese evento, que se mitiga un poco con la preparación. Es decir, nunca espero cuándo va a ser un terremoto, pero sé qué es lo que tengo que hacer en caso que suceda. ¿Qué pasó en Manabí? Quiero traer un poco en contexto para poder entrar a lo del Niño. En Manabí, la fuerza del terremoto, la fuerza del movimiento, de alguna manera sobrepasó lo que llamamos los niveles que se habían quizás diseñado para la respuesta. Es decir, cuando uno está preparado para un 5, llega un 7. Entonces, la respuesta a veces, el umbral, simplemente, en mi opinión, estuvo mucho más alto que la preparación. Pero es simplemente, ese es un tema de cómo se va graduando realmente esta respuesta. Eso, de alguna manera, pasó en Manabí, y podemos entrar en otros detalles porque tuve la oportunidad de también estar cerca en la respuesta desde Guayaquil. ¿Qué sucede con el evento del Niño? En estas últimas semanas, la ciudadanía en general ha tenido mucha información acerca de un fenómeno que no les es extraño, porque tiene un periodo de que puede manifestarse como un niño moderado, un niño que no se siente o un niño de impacto, y que en la experiencia de la memoria histórica ha tenido una repercusión dependiendo dónde hemos estado en ese momento. Quizás éramos pequeños y estábamos en una área mucho más vulnerable, o estábamos después de 5 años en una región que casi las lluvias no realmente causaron un impacto. Pero en todo caso, lo que les quiero manifestar es que cualquier evento de magnitud extrema está directamente conectado con el nivel de preparación. Y el nivel de preparación no se puede medir de alguna manera en lo que se refiere en la manera macro a un estado, porque tenemos el concepto que a veces no se entiende y se olvida con frecuencia, que es la comunidad y la sociedad. La sociedad está formada por la comunidad. La comunidad en concepto es un tema, llamémosle, que va en primer lugar. Y así tenemos la sociedad. ¿A qué viene esto? Que la preparación tanto de las comunidades en la respuesta a un evento tiene que ver con su nivel de resiliencia. Es decir, cuán preparados están para recibir el fenómeno o el evento que los va a impactar, y como sociedad qué acciones colectivas van a tomar en respuesta. Ahora, casi estoy segura que si yo les pregunto cuántas veces han escuchado la palabra resiliencia, en este momento yo diría que estamos en el segundo paso del proceso. Ya hemos tenido la información del Niño,
Ya sabemos que hay un monitoreo, ya sabemos que hay fuentes que en este momento están evidenciando, ya han evidenciado que el niño va a aparecer en mayor intensidad en los meses de agosto, etcétera. Y ahora la pregunta creo que es la que deberíamos hacernos. O sea, ¿qué hay después? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, del proceso de información, es decir, la información de la teoría, considero que ahora debemos hablar de la implementación del concepto. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De quién vamos a esperar que haya esa primera guía o ese primer protocolo para saber qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, la pregunta va dirigida hacia quién tiene que saberlo, la comunidad, la sociedad, el gobierno, las autoridades regionales, el gobierno nacional. Entonces, se conecta sobre todo con el grado de incertidumbre. Y los grados de incertidumbre, asimismo, solo para poderlo poner en niveles, son muy diferentes. La incertidumbre que puede tener una comunidad hacia cómo reaccionar al evento, o la incertidumbre que tiene la sociedad de cómo va a responder como sociedad al evento, y así sucesivamente. Si los puedo confundir un poco en la narrativa que les estoy dando, realmente esta es la fuerza de mi expertise, hablar de resiliencia y poder tratar de explicar a la sociedad por qué es la importancia de que tengamos que tomar y considerar estos aspectos y no quedarnos solo en el nivel general de la información. Así Estimada Sandra, disculpe que le interrumpa. La cuestión es lo siguiente, si bien es cierto usted está estableciendo lógicamente su intervención en base a esos términos de tratar de ir más allá y ver quién es el que tiene que tomar o si es que están tomando las riendas del problema y los diferentes niveles de gobierno, lógicamente, gobierno nacional, gobierno seccional, provincial y local. Desde su punto de vista, ¿está sucediendo eso? ¿Se están tomando eficientemente o efectivamente esas previsiones? ¿Usted ve que hay alguna reacción por parte de los diferentes niveles de gobierno? Usted mencionó que tiene de una u otra forma algún contacto o alguna relación, por así decirlo, no estoy diciendo que es así, pero una relación por algún trabajo, alguna asesoría con el gobierno provincial de Manabí o con el gobierno del Ecuador en el sentido, o sea, estamos respondiendo como corresponde. De paso, de una apreciación muy particular respecto a lo que usted decía acerca de que si efectivamente la población está tomando acción respecto a cómo debería ser, cómo enfrentar el fenómeno del niño. Desde mi punto de vista, yo creo que por lo menos informados, medianamente informados estamos, porque venimos hablando o se viene hablando del fenómeno del niño, se viene tratando al fenómeno del niño como parte de la cultura establecida no solamente en las casas, sino también en el sistema formal de educación. Estamos hablando de un fenómeno que ha impactado por lo menos en nuestra historia reciente y lo que sabemos, lógicamente lo que puedo dar fe en los últimos 40 años. Entonces es parte ya en sí de nuestra psiquis o de nuestro entorno cultural o de nuestro acervo cultural. Ahora, la pregunta es, y se la replanteo, o se la planteo nuevamente, es que es efectivamente la respuesta actualmente de los diferentes niveles de gobierno, la efectiva, la que se necesita en estos momentos. ¿Y cómo está viendo usted? Bueno, en este caso, yo sé que la distancia es diferente, pero por lo menos la comunicación, desde lo lejos, ¿cómo usted ve que nos estamos comportando, por lo menos en Ecuador, en Manabí, respecto a esto? Bueno, gracias. Y yo diría que parte de la respuesta usted mismo la ha incluido en lo que me acaba de comentar, y es precisamente porque el análisis que tengo, que me puedo atrever a hacer de lo que ha estado sucediendo, ha sido basado en un contacto permanente, no solo con los gobiernos, porque a veces considero que tienen una limitación en la transferencia de información que no hace posible que académicos o expertos, en mi caso, en algunos temas, no tengamos los insumos suficientes para poder
realizar un diagnóstico y asimismo una recomendación más acertada. ¿Qué sucede? Que eso nos lleva a poder tener los escenarios basados en otras evidencias. Y mi evidencia en este momento, o en todo caso mi análisis, podría resultarles interesante o extraño, no va dirigido hacia que estamos preparados o no, o si el gobierno en este momento está reaccionando efectivamente o no. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los escenarios que yo quiero en este momento compartir y que el cual me retuvo un poco más tiempo en el salón de mi casa, era revisar en este momento las entrevistas de algunos candidatos que en menos de un año van a recibir un nuevo estado gobierno, quizás con un día de lluvia máxima y de precipitaciones extremas. Lo que me hace regresar al análisis de escenarios y replantarme la importancia de tener que pensar o reafirmar o afirmar si el gobierno está haciendo lo correcto o no. En todo caso, la pregunta yo creo que está dirigida no al gobierno que sale o no al gobierno que entra, en este caso, de manera particular, sino en saber, y esa pregunta puede ser a cualquier nivel de Estado o puede ser también formulada a cada candidato que desea en este poco tiempo ser un presidente de un gobierno que está en las puertas de recibir un evento o otro tipo de desastre, y preguntarles y plantearles, señores, ¿cuál es su plan? ¿Tienen un plan? Si este plan ya está elaborado, compártalo. Si este plan que está elaborado y está compartido incluye una agenda, si esta agenda de este plan que está compartido y está comunicado tiene unos objetivos, unas actividades, ¿cómo se van a realizar? ¿Con quién se van a efectuar? ¿Y cómo se van a cubrir económicamente? O sea, son algunas preguntas que en este momento las elaboro en mi cabeza, de que el cómo, con quién y por cuánto tiempo son las respuestas que estos candidatos, en este caso, o este gobierno saliente tiene que ofrecerle al país, a la ciudadanía, a la sociedad para que tome acción, y de qué manera y en qué nivel se van a proteger las comunidades. Porque el objetivo es tratar de minimizar y a los gobiernos mitigar el daño de un fenómeno que está considerado que va a llegar en una intensidad alta, esperemos que no, pero que independiente del nivel con el que llegue, la pregunta es cuán preparados o cuán vulnerable estoy yo, está mi familia, está mi comunidad, está mi infraestructura para recibir este evento. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el plan? Sandra, dentro de lo que había conversado, y perdón que lo mencione por la confianza que tenemos de conversaciones, en ese nivel de incertidumbre y resiliencia que lo comentabas, más lo que en este momento el tema del plan, ¿qué regiones son las que deberían ponerle, y como decimos acá en Manabí, tú conoces de esto, ¿a qué región le tenemos que poner mayor asunto? ¿A la región costera? ¿A la región entre costa y región interandina? ¿La Amazonía? ¿Cómo entender geográficamente los niveles de impacto, de mayor impacto que pueda tener el niño? Se ha hecho una evaluación importante de la Secretaría General de Riesgos. Este documento lo he compartido y ha sido compartido a nivel de autoridades y espero que a nivel de comunicadores. En todo caso, la importancia en mi caso, por eso digo, trato de hacer un análisis un poco desde mi perspectiva académica profesional, es que se debe evaluar algo que en manos de las autoridades o en manos de las ciertas organizaciones o de la academia mismo ya está presente,
Y en el tiempo, en la ventana de acción que el Ecuador todavía tiene para responder, hacer una prioridad en cuanto a las zonas, regiones o escenarios más importantes. Porque yo hago una comparación, y que me disculpen un poco los amantes de los animales, es que en un momento de desastre, en un momento de crisis, en un momento de apuro, usted prefiere coger el perro o cargar el gato. O sea, estamos en esa disyuntiva que tenemos que encontrar un balance para minimizar los costos y las pérdidas a todo nivel. Se habla mucho y se centra naturalmente en el costo y la pérdida económica de las infraestructuras, de las carreteras, porque son la manera más visual de poder determinar cómo un evento impacta una sociedad, una región, una economía. Pero hay muchos otros valores que no se cuantifican cuando sucede un desastre. Y eso lamentablemente a veces no se negocia en un plan, porque los planes los diseñan tecnócratas que con todo derecho tienen una dimensión más puntual de cuantificar las pérdidas en otro tipo de valores o sectores, llamémosle así. Así que... ¿Cuáles son esos valores? Perdón, Sandra, ¿cuáles son esos dígame. valores que generalmente no se ven o que, justo lo que dicen los tecnócratas, no ponen en los planes? Bueno, una de las cosas que hemos estudiado con el grupo de desastres de la Universidad de Wageningen, y es que justamente han habido eventos de gran magnitud en la parte de Europa, como ustedes los conocen, en Italia, por ejemplo, pérdidas de puentes porque han tenido una antigüedad y en un terremoto simplemente se han venido abajo, o en este momento una inundación extrema no esperada, que a pesar de tener toda la capacidad de alertas tempranas, el caudal del río se elevó tanto que los pueblos entre Alemania y Holanda no pudieron predecir lo que iba a acontecer en el 2021, hace un año. Sucede un poco con el terremoto de Manabí o con lo que le ha sucedido a Esmeraldas y muchos otros lugares en Ecuador. La pérdida de un valor cultural en una población, que a veces es un valor intangible, no es cuantificada y que no solo se evalúa o se determina en el valor de la infraestructura, sino en el valor que puede tener un edificio en ser un objeto dentro del territorio con un valor de patrimonio cultural tradicional. ¿Qué significa? Que al desaparecer, no solo se desaparece la infraestructura, sino el valor patrimonial, cultural, que es significativo para un pueblo, como la pérdida de su iglesia, que lamentablemente ha pasado en Esmeraldas, o simplemente un espacio que puede ser un bosque, una parte de la costa, que tenía un significado cultural, un valor intangible justamente para esa población. En ese aspecto hay muchos sectores o regiones u objetos en que estos valores culturales o estos valores intangibles no se los aprecia, no se los evalúa tanto como la pérdida de una infraestructura. Tienen una importancia porque el momento que desaparezcan no se van a poder reproducir. Ahora, yo me voy desde ese lado, me voy a otro de los valores fundamentales, principalmente en la región costa, que es el aspecto de la producción agropecuaria. Sobre todo, la producción agrícola es también parte de ese recurso cultural, además de productivo. Las pérdidas por inundaciones de los sembradíos también terminan afectando los aspectos no solamente económicos, sino culturales. ¿Cuáles son las previsiones en cuanto a los aspectos agropecuarios y los daños que podrían estar efectuando? Porque esto nos implica también desabastecimiento, ¿no? Y pongo ejemplo el arroz. Ya, justamente ayer o antes de ayer tuve una conferencia con una universidad de Bangladesh
con la cual espero tener o espero que podamos construir una mejor colaboración, porque me había interesado que en los últimos meses justamente la región de India, Bangladesh, Myanmar, todos esos países habían tenido unos escenarios extremos de temperaturas altas, es lo que se denominan heat wave, ¿no? Altas, demasiadas altas, que realmente acondicionaban un poco, especialmente a los momentos de los periodos donde se siembra o cosecha. Pero estos países también tienen otros escenarios que nosotros los sufrimos, y quizás ellos de peor manera, y es las inundaciones. Lo que quería era que ellos encontraron modelos de que podían encontrar un balance entre las épocas de inundación y las épocas de siembra y cosecha, especialmente el arroz. El arroz lo sembraban todo el año, pero conociendo los periodos de precipitación máxima, ellos lo que hacían era tratar de cosechar antes que esto sucediera. Y asimismo, dentro de las experiencias, ellos hablaban de que trataban de adaptar modelos, tomando en consideración las inundaciones que ya sabían iban a suceder en su delta, y poder cambiar o adaptar los periodos de siembra y cosecha. Volvamos al Ecuador. Una de las, voy a mencionar una palabra que ya les compartí en la parte conceptual, y es las incertidumbre. Yo creo que uno de los mayores temores o lo que puede suscitar realmente la respuesta, cómo se va a dirigir la respuesta a diferentes niveles en el país, es la incertidumbre. La incertidumbre es justamente la que va a ir de la mano en la capacidad de ser más resiliente o no hacia el evento. Porque, y decir, en todos los sectores, tomaremos el agrícola como un ejemplo. En nuestro medio, generalmente los sembríos, las cosechas y las siembras están conectados con ciclos un poco fijos, ¿no? Mi trabajo doctoral es en sequía, y de alguna manera siempre me interesó la parte norte de Manabí o Loja o el norte de Ecuador en este sentido. ¿Qué sucede? Que el agricultor en manera general está viendo que estos ciclos que de alguna manera eran permanentes, lluvia o no lluvia, se están transformando y se están volviendo cada vez más intermitentes, con una duración e intensidad que no pueden pronosticar como lo hacían anteriormente, y que les ha traído la incertidumbre de no saber en qué momento cosechar, porque lo siguen haciendo un poco de manera automática, que es lo que han venido haciendo siempre. En todo caso, no todos tienen la capacidad ni la información para poder prevenir, por lo menos en días, de que esto no va a suceder. Yo creo que en eso podemos mejorar esa comunicación, porque hay muchas herramientas sencillas, tecnológicas, que se pueden utilizar para poder apoyar y prevenir al agricultor de qué va a suceder en el aspecto climático o en la variabilidad climática en un tiempo corto determinado. Lo he visto de las experiencias de FAO en otros países. Pero yo no soy la llamada a la innovación tecnológica, pero eso puede suceder en este momento. Estimada Sandra, una consulta, y corríjame si me equivoco, posiblemente la pregunta que le vaya a hacer esté mal enfocada, científicamente hablando, pero lógicamente esta variación o este cambio de intensidad del fenómeno del Niño, si bien es cierto, es un fenómeno climatológico cíclico, pero esta intensidad de ahora se ve o es una afectación de los cambios en la climatología global. No, el Niño es aperiódico. Aperiódico significa que no es como lo que estamos acostumbrados a percibir en las estaciones secas o lluviosas en cualquier lugar del mundo cuando hay esta bimodalidad. El Niño se presenta
llamémosle a periódico, pero sí tiene una ventanas, o el histórico sí nos puede dar una anticipación de predecir o pensar que va a ocurrir un niño si después de 3 o 4 años hemos tenido una niña, como se han visto en los gráficos. En todo caso, cuando descartamos que el niño no se puede predecir, pero sí tiene sintomatología o sí hay características que nos pueden ayudar a poder anticipar que se va a presentar, eso ya es una ventaja. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Yo creo que esto es lo más importante, especialmente a nosotros que podemos percibirlo en diferentes generaciones, de una manera generacional. El cambio climático, de climate change, como se lo denomina a nivel mundial, se diferencia con la variabilidad climática. El cambio climático se lo determina, llamémosle así, en un periodo largo de tiempo. Y esto ha suscitado que la evidencia en este periodo de tiempo ha demostrado, es real, está sucediendo, es medible, de que lo que se pronosticó de alguna manera los modelos climáticos es que a nivel global, dentro de nuestra temperatura media normal, íbamos a tener una elevación de 1.5 grados, que era justamente lo que se trataba de mitigar con las acciones que se ha pedido a nivel mundial, de no viajar, de minimizar los efectos de gases invernaderos, etcétera, pero que se ha evidenciado en los últimos reportes de los científicos y de las múltiples conferencias a nivel mundial que se han dado, de que esto ya está evidenciado. Es decir, que en esto nosotros ya evidenciamos un aumento de temperatura de 1.5 grados en todo lo que normalmente nosotros percibíamos. Que si antes nuestros veranos eran de 20 grados, voy a poner un número, nosotros ya, el clima en general, ya reacciona sobre una base de que ya no van a ser 20 grados, sino que van a ser 21 grados, 22 grados, y que de una manera fluctuante y lamentable, en algunos lugares, en algunos reportes, no es ni siquiera de 1.5, sino que podría hablarse ya hasta de 3 grados. Es decir, las temperaturas ya no van a ser de 20, sino de 23, como una normal. O sea, mi próximo verano, yo ya sé que no va a tener 20 grados, ya voy a tener 22. Tanto es así que yo tengo casi 26 años, 27 años viviendo en Europa, y nuestros inviernos, que eran llenos de nieve, ya casi no suceden. En todo caso, son estos cambios a nivel global que a veces no se sienten, pero a medida que van pasando los años y vamos recordando la periodicidad con que había nieve o no había menos nieve, había calor, había las noches de verano, habían los veranillos, vamos evidenciando de que este cambio climático a nivel global es efectivo. ¿Qué sucede con el niño? El niño es un fenómeno oceano atmosférico, que puede tener un patrón conectado con el cambio climático, pero que en este momento, y es lo que nos debe interesar, se presenta con un efecto climático diferente a lo que vivimos el niño anterior. Y esa es la gran incertidumbre que vamos a tener sobre ese nivel climático, de cambio climático que ya está establecido, un evento del niño que podría ser intenso, como se lo está percibiendo, sobre esa base. Entonces, el impacto, naturalmente, plus 1 más 1, es lo que crea esta incertidumbre de cómo va a llegar y cuánto de ese impacto es lo que nos va a afectar.
Adicionalmente, estimada Sandra, usted rescato lo que usted había dicho anteriormente acerca de los contactos que había tenido con sus colegas de la Universidad de Bangladesh. Tengo entendido sobre cultivos de arroz y cambiar modelos. Eso a mí me hace ir mucho más allá. O sea, significa que, o sea, en base a esa incertidumbre de cómo cambiar esos modelos, o sea, me refiero a modelos de cultivo, siembra, cosecha y todo lo demás. Eso no es solamente, no comprende solamente eso, sino significa, y corríjame si me equivoco, o sea, poner a trabajar a una serie de científicos más que hagan otro tipo o que trabajen genéticamente sobre especies. Me refiero a especies vegetales o material vegetal para que produzcan mucho más rápido en menor tiempo y hayan, a eso me refiero, ¿no? A eso nos referimos con el cambio de modelos y ser más resistente a las lluvias o a las altas temperaturas, a las bajas temperaturas, a los altos índices de agua o bajo. La resistencia. Estamos hablando de eso, ¿no? Cuando en el 2015 yo comencé a evaluar el tema de mi doctorado, y esto me llevó a visitar, por ejemplo, uno de los países donde se presentan los más grandes escenarios de sequía, y que en los 70 tuvo los problemas más grandes de hambruna en el mundo. Tanto recuerdo que es Etiopía. No solo visité y di una conferencia justamente en la Universidad de Debres Marcos sobre las experiencias de Ecuador en la disminución de riesgo de desastre, sino que me permitió visitar proyectos que ellos tenían en las montañas, cuando uno viene de Addis Abeba y cruza porque ahí comienza el Nilo Blanco, el Nilo Azul y después se vuelve el Nilo. Y en las montañas, la universidad, lo que me pareció interesante de 2015, es que ellos tenían unos laboratorios, llamémosle vivientes, bueno, laboratorios en las montañas, donde me mostraron cómo, preocupados también por el tema alimento, ellos estaban tratando de recuperar ciertos de la región, nuevamente incorporarlos. Creo que vi algunas cebollas, plantas de cebolla y otros vegetales que consideran que querían readaptar para volver más resistente utilizando productos que ya habían sido autóctonos de la región, y que es un poco lo que usted me dice. Pero es diferente a crear modelos que ahí sí son respuestas a los cambios climáticos que ya lo estamos presenciando, a las acciones que debemos tomar en el sentido de cómo mitigar el daño que los agricultores van a poder tener en el momento de un impacto del Niño o de unas lluvias que puedan enfrentar. Que pienso que puede ser la protección, por ejemplo, de las semillas en fundas plásticas, pues donde las pueden saber que la semilla va a poder protegerse de la acción de la humedad o de las altas temperaturas, o otro tipo de, o acelerar, o de alguna manera, desconozco, no tengo mucho, estoy hablando desde el punto de vista de mi experiencia profesional, por el tema aumento de temperatura, cuestiones o temas con el uso del agua, la creación de reservorios, o asimismo la protección de insumos que le puedan permitir abastecerse en la época donde, si hay precipitaciones, inundaciones, no van a tener acceso al agua o no van a tener acceso a energía o alimento. Otra de las prácticas que vi también en Asia, por ejemplo, es que habían casas rurales, porque tenemos que hacer una diferencia entre la resiliencia urbana de ciudades, que no es lo mismo que la resiliencia de comunidades rurales. Por eso le digo, hay que estar consciente de los términos y cómo estos se utilizan. No solo porque parecen que se ven bien en un lugar, en un documento. O sea, así no funciona. Y en la práctica así no se responde. Justamente con base en eso, y ya para terminar, Sandra, gracias por tu tiempo y las orientaciones.
¿Qué preguntas, una recomendación tuya de preguntas, qué preguntas deberíamos hacernos en comunicación social? Es decir, periodistas o quizás los comunicadores institucionales, para generar información de calidad y de buena cualidades, para no quedarnos en el alarmismo o minimizar los aspectos sobre los impactos del fenómeno del niño. ¿Qué preguntas debemos hacernos para dar una información mucho más confiable? Bueno, creo que puedo mencionar algo que en la entrevista lo dije, ¿no? Pasemos un poco del proceso de la teoría de la comunicación sobre el evento, que está bien, me parece que hay que continuar con eso, pero que debemos ya estar en el segundo o tercer paso, que significa el plan, la implementación, ¿en qué lo debemos basar? Naturalmente, debe haber, la pregunta es, ¿quién lo debe hacer? Cuando hablo de comunicación, o lo hemos comentado, a mí me interesa un poco más el top-down, es decir, de arriba hacia abajo, porque yo creo que de alguna manera eso debe estar regulado y coordinado. Me interesa más el de abajo hacia arriba. ¿A qué nivel y cuánto y cómo las comunidades, la ruralidad, las regiones periurbanas están comunicadas? Me pueden decir que tienen una manera efectiva de transmitir la información. ¿Cuánto realmente llega a esos niveles? ¿Y cuánto de esa información es realmente apreciada o entendida? Entonces, yo creo que se debería, digo yo, fortalecer los sistemas de comunicación convencionales y no convencionales. Es decir, yo sé que todo el mundo tiene un teléfono, pero yo le doy mucho más valor a la radiofonía, es decir, a los mensajes de radio. Entonces considero debe haber entre los comunicadores un acuerdo donde haya un espacio que regularmente informen al agricultor, al pescador, de cómo va el proceso del niño y cuáles son las acciones que se han tomado desde los gobiernos centrales, en este caso Manabí a través de la prefectura, de lo que se va haciendo para responder, ya sea de manera sectorial, porque aquí hablamos de sectores, o de manera territorial, de comunidades, porque cada territorio tiene su propia necesidad y asimismo tiene que levantar sus propias prioridades. Eso se lo manifesté al señor prefecto y creo que ya lo hago nuevamente. No lo he puesto, no recuerdo, pero lo que yo le trataba de motivar al prefecto es que a pesar de que tenemos un evento casi en la puerta y algunas características que crean una gran incertidumbre, Manabí no es la primera vez que se enfrenta a eventos de gran incertidumbre y que también pueden estar a la puerta, pero que no es de alguna manera, yo no quiero utilizar la palabra excusa, disculpen si no puedo encontrar algo que es muy relevante, pero que Manabí como el propio país debe seguir en su agenda de desarrollo. Es decir, no malgastar la inversión como es el plan de la provincia, que lo reconozco y toda autoridad nueva quiere fortalecer naturalmente su estructura o sus objetivos, pero sí considerar que va a haber un evento que de alguna manera va a poder o va a impedir que exista este avance. Entonces, para invertir en algo que yo sé que va a venir algo que tengo la incertidumbre en desconocer la intensidad y toda esa plata invertida va a malgastarse, tengo que escoger en cómo continuar con mis objetivos de desarrollo, porque debe ser así. No es justo que cada vez que hay un desastre en el tema Manabí tengamos que reiniciar todo desde cero, o la reconstrucción, o recapacitar, o nuevamente añadir. No, ya no es tiempo, la reactivación ya no tiene que tener esa excusa.
No se puede comenzar de cero. Hay que continuar con la agenda de desarrollo, minimizando naturalmente la presencia de un efecto en niños y priorizando dónde va a ir la inversión. En todo caso, Sandra, de mi parte, mi escenario. Claro. Sandra, de mi parte, muy agradecido. Es un tema que recién arranca desde el punto de vista comunicacional. Creo que es el tema fundamental y habrá oportunidad de seguir conversando conforme avance este tema de la política pública frente al fenómeno del niño. Quiero agradecerte mucho por tu tiempo y las orientaciones. Creo que eso es fundamental porque a veces no sabemos realmente por dónde caminar cuando trabajamos en estos temas de información hacia la comunidad, hacia nuestros ciudadanos, hacia nuestros vecinos. Así que, Sandra, de mi parte, muchas gracias y Jameson. Así es, agradecemos una vez más a la experta Sandra Megens Santos desde Ámsterdam, que muy generosamente nos apartó un espacio en su agenda para poder hablar sobre estos temas tan importantes desde ahora y que lógicamente desde un enfoque que no lo están haciendo en ninguno de los aspectos, tanto a nivel comunicacional y a nivel institucional. Sandra, muchas gracias y estamos en contacto para una próxima oportunidad. Ya, gracias a ustedes y toda la suerte del mundo. Estamos para servir. Noticias, entrevistas, análisis y comentarios.